También voy a ir respondiendo algunas de las preguntas. Voy a terminar de comentar eso de las dos ideas de los metaanálisis para las crisis leves y crisis severas. Nosotros todavía estamos en leve, en términos de crisis. Todavía no hemos estado en una caída del producto muy pronunciada, sino es una desaceleración que puede llegar a una crisis. ¿No? Aquí tenemos una crisis leve. Mantener un crawling band es una de las mejores soluciones según los metaanálisis. Y para que todos me comprendan, he puesto una traducción más simple. Es mantener el sistema con límites claros y filtrar entradas de dinero volátil. ¿Por qué es esto importante? En Argentina pasó de que ingresó mucho dinero de golpe en el primer año y a inicios de este año empezó a decaer. Las reservas de Argentina empezaron a caer. Eso es dinero volátil, que entra, es capital especulativo y tal. Entonces, que entra y que fácilmente se va. Muy, tiene una alta liquidez, entonces fácilmente se puede ir. Bien, y eso generó de que las reservas internacionales de Argentina cayeran desde enero hasta marzo. Por eso solicitan al FMI el préstamo de los 20 mil millones de dólares. Solicitan ese préstamo al FMI y recién implementan el crawling ban. Muy bien, entonces, eso es lo que nos indicarían los metaanálisis de hacer en las crisis leves. Iniciar con crawling bands, ¿no? Es decir, tener bandas, pueden ser muy altas, por ejemplo, pueden ser de 11 a 20 bolivianos, pueden ser muy altas esas bandas, y solo intervenir cuando superen las bandas. Mientras tanto, ir acumulando reservas. Bien, otra, en el caso de crisis severa, ¿no? Si es que entraríamos en una crisis severa, lo recomendable es entrar en un tipo de cambio flotante, manejado. Eso es dejarle al mercado que se ajuste, pero con vigilancia. Porque ahí lo que hay que evitar es desangrarnos en reservas. Bien, hoy las reservas ya son bajas, pero desangrar en reservas, ¿no? Puede eso ser muy, muy peligroso en futuras crisis. Entonces, aquí, en ambos casos, hay que intentar ir acumulando reservas, ¿verdad? ¿No? Pero hay que colocar, ¿no? Hay que colocar, por ejemplo, sistemas que sean más o menos estables y que tengan grandes bandas. Bien, ahora, ¿qué se debe matizar en la teoría monetaria en general, según todo lo que hemos visto? Por lo general, la neutralidad monetaria no siempre se cumple, especialmente en economías emergentes. Los metaanálisis de esto nos informan. Hay entornos de trampa de liquidez, hay episodios de alto desempleo, por ejemplo, donde no se va a cumplir la neutralidad monetaria, y si es que nosotros nos informalizamos, si es que nosotros pasamos a, por ejemplo, a aumentar el desempleo, la neutralidad monetaria pues deja de funcionar. Luego tenemos de que la eficiencia del mercado cambiario pues tiene efectos incompletos y no son automáticos, ¿no? Algo que la teoría monetaria ya lo estaba considerando. Bien, y fíjense de que hay limitaciones de la teoría neoclásica en este caso, ¿no? Los metaanálisis nos dicen que los mercados no son siempre eficientes ni completos. Los modelos con agentes representativos y expectativas racionales perfectas no explican bien las crisis en la persistencia de shocks. Por eso es que existen diferentes modulaciones, es decir, yo puedo tener una política para crisis leve, otra para severa, puedo tener eh, una política de intervención en una fase y no en otra. Y nos dice que por lo general la evidencia metálica muestra efectos heterogéneos, contextuales y parcialmente impredecibles por lo general. Entonces, la teoría monetaria en sí tiene muchas dificultades en la predicción. Por ende, ¿no? Los metaanálisis, cuando nosotros corregimos el sesgo de publicación, muchas veces los efectos llegan a ser pequeños y en algunos casos, pues, no son acorde a la teoría monetaria. Por eso se admite múltiples matices.
Bien, ahora sí voy a responder a la pregunta de Gustavo. Bien, nos dice Gustavo, SEO metaanálisis es la recopilación de varios papers, como por ejemplo de pronósticos de inflación. Los resultados de dichos papers serían los metaanálisis. Sí, es el cálculo de el efecto global de todos los efectos de esos papers. Bien, y luego, aquí también hay que colocar el pero después de haber hecho las correcciones por sesgo de publicación y heterogeneidad. Muy bien, Gustavo, espero que se haya entendido. Entonces, pueden ir dejando sus comentarios. Bien, ahora vamos a comentar algunas otras cuestiones económicas, porque ustedes también van a escuchar que muchos candidatos políticos quieren austeridad fiscal, quieren reducir el déficit fiscal a casi cero en algunos casos. En los casos tienen mayor margen, son más moderados. Pero aquí hay un problema. La austeridad, por lo general, agrava las crisis. Eso nos dicen los metaanálisis. Hecher en 2018, Hecher en 2015 y Hemberg en 2023. Esos tres metaanálisis nos indican lo mismo. Para países como el nuestro, en vías de desarrollo, por lo general vemos de que la austeridad fiscal agrava las crisis. ¿Por qué? Porque los multiplicadores del gasto, es decir, los multiplicadores del gasto público, que tanto van a afectar al producto, aumentan, pasa de 0,9, que puede estar por debajo de 1, a 1,6, 1,8. Y la inversión pública y transferencias superan 2 en crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada dólar que yo coloco en gasto público, por ejemplo, en inversión pública y transferencias, tiene un efecto multiplicador de 2. Es decir, coloco $1 y se van a generar 2. Y lo mismo con el gasto total. Porque en crisis los multiplicadores se disparan. Por ende, ustedes van a ver mucha literatura que se queje de que en Grecia y en otros países de Europa, cuando hubo la austeridad en el 2008 y en adelante, pues tardaron mucho más en salir. JC nos dice, las medidas de derecha e izquierda no quedarían anticuadas. Si de verdad quisiera ser eficiente, deberían armar sus propuestas mediante metaanálisis, ¿no? Así es, ¿no? Es el propósito de este taller, comentar eso. Porque si las propuestas de los políticos es la austeridad fiscal, y nosotros estamos viendo que los metaanálisis nos indican que en caso de recesión y en crisis, la austeridad fiscal no es buena, porque puede prolongar incluso la crisis. Aquí hay el mecanismo, recesión más austeridad fiscal, el PIB cae más, el déficit no mejora y la crisis se prolonga. Bien, es probable, como un defensor de Argentina quiere, ¿no? Pero de ley, por ejemplo, que en el corto plazo tú tengas algún indicador positivo o empieces a tener indicadores positivos, ¿no? O sea, Macri también los tuvo. Y por eso cuando inyectan una gran cantidad de dinero en las reservas internacionales e intentan estabilizar la economía, eso se puede ver en el corto plazo. Pero ¿qué pasa en el mediano y largo plazo? Porque tú has quitado, por ejemplo, una gran cantidad de inversión pública. Es decir, por ejemplo, en el caso argentino, ellos quitan obra pública. Pero ¿qué pasa en el mediano y largo plazo? La obra pública, por último, es construcción. Y pasa como pasó también en Estados Unidos y por eso empezaron a invertir un montón de dinero en infraestructura. De pronto se empieza a desconectar el país. ¿Por qué? Porque las carreteras pues dejan de funcionar, no han tenido suficiente mantenimiento, etcétera. Y entonces, pero eso no sucede en el primer año, eso no se ve en el primer año, se ve en los siguientes años. Por eso en Argentina hay que revisar también el capital físico.
Lo que pasa es que todo lo que no sea austeridad fiscal no vende a nivel discurso político, ahí el problema. Así es decir, si nosotros nos basamos exclusivamente en eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Heimberg nos dice de que la austeridad fiscal es la política más utilizada en crisis en América Latina. Bien, ¿quiere decir eso que sea buena? Pues no, no quiere decir eso que sea buena. Y él adelanta, pero en general siempre trajo retracciones del PIB, es decir, siempre retrajo el PIB. Aunque sea popular, es decir, muchos gobiernos cuando hay crisis hacen el déficit, ¿no? Buscan hacer déficit, cortar el déficit fiscal, hacer la austeridad fiscal. Bien, por lo general sabemos de que no funciona, alarga las crisis y ya está. Bien, entonces, aquí está la explicación. La política fiscal tiende a ser procíclica, gasta más en auge y recorta en recesión. El gasto cae automáticamente, cae el PIB, refuerza la crisis. A pesar de menor efectividad relativa, los multiplicadores en crisis aún superan 1. ¿No? Entonces, hay que considerar eso. Por ejemplo, la consolidación, dice Hecher, dice Hecher en 2018, la consolidación fiscal tú la puedes hacer, pero no cuando haya crisis, hazla antes, ¿no? Hazla antes, cuando estás bien, ahí puedes hacer la consolidación fiscal. Pero si la haces en plena crisis, pues puedes alargar las crisis. Eso sucedió en Europa tras 2008, ¿no? Muchos países europeos tomaron la austeridad fiscal y terminaron alargando las crisis. Bien, otro elemento que algunos candidatos pues utilizan en sus análisis. Por lo general, la desigualdad sí frena el crecimiento. Tal vez no lo haga en dimensiones muy altas, pero sí es que lo hace. Entonces, una política, por ejemplo, la austeridad fiscal, que siempre está relacionada a un incremento de la desigualdad. La desigualdad estructural se entiende como la falta de oportunidades, la falta de acceso a, por ejemplo, salud, educación, que de pronto ya no podamos nosotros acceder a los servicios más básicos. Claro, aquí el problema es de que se tiende a analizar exclusivamente la desigualdad como sus resultados, pero no como sus causas. Es decir, el Gini puede ser un resultado de la desigualdad, de condiciones desiguales. Bien, entonces, claro, si analizamos de esta manera, ¿no? es diferente el parámetro, ¿no? de análisis. Pero si lo analizamos como, por ejemplo, viendo sus causas y viendo todo el mecanismo, y lo entendemos como desigualdad estructural que tiene luego los resultados que vemos en los ingresos, por ejemplo, o en las oportunidades a las que acceden, por lo general determinamos a través de los metaanálisis de que la desigualdad alta genera un menor crecimiento en economías en desarrollo. Es Arfin en 2024, tiene un metaanálisis, 3 estudios recientes. También lo hay en la concentración de la tierra, es decir, desigualdad, pero a nivel de concentración de la tierra. Y por eso hay que también considerar. Entonces, ¿por qué la desigualdad de la tierra incluso es mayor, ¿no? en su efecto al menor crecimiento que la de ingreso? Bien, porque en este caso ya frena el crecimiento a largo plazo.